Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en una nueva emisión de Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Alexa. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante, muy importante, diría yo, muy actual. Y es que recientemente finalizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para ello hemos invitado a un especialista, al ingeniero Joaquín López Anadón. Él es ingeniero industrial con maestría en negocios, más de 15 años de experiencia en petróleo, gas y energía, consultor especialista en la transición energética, eso es muy importante, jefe de departamento de Low Carbon Strategies para Because Energy Matters, apoyando gobiernos, empresas, instituciones en sus estrategias para lograr objetivos y emisiones netas. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Te saludo acá desde Buenos Aires. Escucho que andan con frío por allá, pero acá, Sí, bueno, sí. polos opuestos. Sí, un poquito de frío, te digo, porque amanece heavy, como dicen acá. No, sí, por acá estamos experimentando temperaturas arriba de los 30 grados, así que Sí, Dios, tú sabes cómo lindo. es eso, con mucha Sí, humedad además. también no falta la humedad. Sí. Así es. Bueno, realmente la cumbre climática yo creo que creó muchas expectativas. Mucha gente se imaginó que al terminar la cumbre todo iba a cambiar al día siguiente. Los países petroleros iban a decir, bueno, hasta hoy produzco petróleo, los que producen carbón igual. Es decir, sucedieron muchas cosas y mucha gente se siente decepcionada. En todo caso, yo coincido contigo, yo veo el vaso medio vacío. Más que medio vacío, yo lo veo medio lleno, porque están sucediendo cosas y sucedieron cosas que la gente no está tomando en cuenta. Pero bueno, yo quisiera empezar con la siguiente pregunta, Joaquín. ¿Qué conclusión sacaste tú de la cumbre climática, la COP26? Bueno, Luis, antes que nada, gracias por la invitación al programa. La verdad que es un gusto estar acá y tratando de aportar en este tema que es tan global y tan actual, ¿no? Como comentaba, yo soy parte de Because Energy Matters, que es es una empresa que está orientada a ayudar a las empresas en lo que es la transición energética, ¿no? Y tuvimos presencia a partir de unos socios fundadores de nuestra empresa en lo que fue la COP, donde tuvimos participación en diferentes paneles. Y bueno, a mí me ha tocado apoyar también en estas discusiones, así que espero poder ayudar a enclarecer varios de los puntos que charlemos durante el programa de hoy. Respecto a lo que me consultás, yo soy de cierta forma optimista con este tema, más allá de que han quedado puntos sin resolver todavía en la COP y van a, digamos, yo creo que es parte de entender que estamos en un problema complejo, ¿no? Que no es algo que se puede solucionar de un día para el otro, esto es un proceso. Y han resultado cosas positivas aún así en esta COP. Es probable que mucha gente haya esperado más, pero yo creo que se han dado pasos que siguen mejorando el marco para el cual el ecosistema global tiene que transicionar. Con lo cual yo soy positivo respecto a las cosas que se han logrado. Creo que también esta COP ha sido una de las COP que ha logrado este free to tango, como se dice, de lograr que la sociedad civil, las empresas privadas y las organizaciones públicas puedan estar de forma conjunta pensando soluciones y consensuando ideas. Más allá de que probablemente algunas, de vuelta, sociedades civiles no hayan
terminado de estar del todo conformes con muchas de las cosas logradas, yo creo que se ha logrado esta participación tripartita que es muy importante, ¿no? Y yo a esto también le sumo la importancia de que el mercado también pueda tener una participación en todo esto. Es difícil hablar del mercado como un individuo, pero yo creo que también lo que se está logrando hoy en día es que el mercado vaya madurando a poder empezar a sopesar lo que es el impacto de los productos y de los servicios en lo que es hoy la transición, ¿no? En esta etapa de transición. Sí. Si te parece, Luis, voy comentando algunos de los puntos que yo veo más relevantes. Sí, antes te quería hacer, porque he escuchado muchas opiniones, lo que sucedió con la India y China sobre el cambio de una palabra por otra. Eso es muy típico, es decir, la gente que no está vinculada a procesos de negociación, eso es muy normal, diría yo, dentro del proceso, pero mucho más normal dentro de una conferencia de ese nivel. A mi juicio, esta es la conferencia del siglo, la COP. Es la conferencia del siglo, porque tiene que ver con la permanencia del ser humano en la Tierra. Y las negociaciones no son fáciles, sí, son muchos intereses en juego y la preparación previa llevó, o incluso salió en la prensa ya diciendo que países ya estaban negociando el cambio desde antes de que se presentara por sus intereses económicos. Sí, eso también se vio. Por un lado, yo rescato algo positivo de eso que sucedió. Uno es el llanto muy real de lo que fue el presidente de esta COP, ¿no? Alex Sharma, cuando tiene que indicar, digamos, que esto no es un phase out, sino un phase down de lo que es la generación por carbono. Y estoy muy de acuerdo con lo que vos también estás comentando. Estos son organizaciones muy complejas, son superpotencias que realmente, digamos, tratando de resolver y consensuar temas realmente muy complejos donde cada uno de ellos tiene realidades diferentes. Y repasando por ahí el punto y aclarándolo, ¿no? ¿Qué fue este punto donde uno estaba esperanzado que en la COP26 se logre justamente un lenguaje que hable de una retirada de lo que es una eliminación de lo que sería la generación por carbono, la generación de energía por carbono, y bueno, terminó siendo en el lenguaje utilizando una reducción, ¿no? Sí. Que de vuelta, esto es más que nada simbólico, porque no es que había plazos establecidos, ni nada por el estilo, que cuando se hable de eliminación se tiene entonces estos, digamos, otro tipo de objetivos. En el fondo es un lenguaje que lógicamente va a abarcar diferentes tipos de acciones hacia adelante y va a encuadrar discusiones hacia adelante. Y repasando por ahí algunos números de por qué, lógicamente, China y tanto India, India fue muy de los que también han levantado la mano acá y han hecho parte para que esto no haya ido en ese camino, que son, digamos, países que tienen una matriz de generación por lo que es coal del 60-70%, con lo cual, lógicamente, estás tocando ahí puntos muy sensibles para lo que son estas economías tan importantes. Pero aún así, si uno ve la contracara, por ejemplo, en China, y uno ve cómo va evolucionando su matriz de generación, puede ver, primero que nada, que China, más allá, o por su tamaño, es también el principal productor de energía por solar mundial, y viene aumentando a un ritmo bastante importante todos los años. Si bien no viene reduciendo el coal, como lo han hecho Estados Unidos o inclusive Europa, que viene con políticas de desmantelamiento, pero aún así, yo por eso trato de ver el vaso medio lleno, donde veo que China también digamos, tiene políticas de ir cambiando su matriz de generación a una matriz de generación más verde, ¿no? Sí, efectivamente. Lastimosamente hubo, por al menos la prensa en esos momentos lo acusó así,
justo cuando, unos días antes de terminar la conferencia, China rompió el récord de producción de carbón y lo Sí, sí, anunció. Es algo increíble. todos los años sigue aumentando su producción de generación por carbón a un ritmo, si lo comparás con otra fuente de generación que tiene, es de las menores, pero sigue aumentando. Eso la verdad que da lástima verlo, eh, pero de vuelta, veo que suceden otras cosas importantes en China que hacen estar esperanzados, ¿no? China también está lanzando su propio sistema de trading de emisiones para lo que es el país. Digamos, hay ciertas cosas que vienen sucediendo que dan visibilidad a este tema, que están llevando mayor madurez al mercado y yo creo que son positivas, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, a tu modo de ver, ¿cuál fue lo más importante que se adoptó en esa conferencia? ¿Cuáles son sus repercusiones futuras? Porque cuando uno escucha a esa parte de esas personas que estuvieron en la parte de afuera, sí, es muy importante que la gente participe, ¿no? Y que están fuera presionando y gritando y haciendo manifestaciones. Y fueron los que menos estuvieron muy conformes con los resultados. Pero bueno, pero me gustaría Sin duda, ahondar yo en creo que este tema. sí, sí, totalmente. Yo creo que esas organizaciones le dan mucha visibilidad a estos temas, sentido de urgencia, y es importante que estén. Es importante que esos gritos estén porque no permite que entonces, de alguna forma, ¿no? Ciertas discusiones se duerman en los laureles, ¿no? Entonces, es importante que estas organizaciones estén, es importante que estos gritos existan, y es importante que se puedan sumar y sepan también ellos sumarse a estas discusiones, ¿no? No estar del otro lado de la valla, digamos, acá no debiesen existir vallas, y creo que la COP, esta última COP, ha logrado dentro de todo empezar a generar, como decía antes, este tipo de participación entre estos tres entes. Joaquín, Sí, permíteme que vayamos a una pausa y ya bien, regresamos para que nos adentremos sobre el acuerdo que celebró. perfecto. Estamos conversando con el ingeniero Joaquín López Anadón acerca del cambio climático y la COP26. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Joaquín López Anadón acerca del cambio climático y la COP26 recientemente finalizada. Como dijimos, me gustaría que entráramos ya en temas de los más importantes que son las resoluciones. ¿Qué salió de ahí en firme? Hay temas como, por ejemplo, el caso de la reducción de las emisiones, el tema del financiamiento, que es tan importante porque cuando tú te pones a analizar, habrá países que van a necesariamente por su conformación económica van a quedar como afuera. Una cantidad enorme de países en desarrollo que no está en condiciones de abordar el tema climático sin que perjudique internamente el desarrollo político o social del país. Muy bien, Luis. Si te parece, arrancamos con lo que fue una de las resoluciones más importantes que salió referido con lo que vos comentabas, ¿no? Con el compromiso global del metano, donde ya hay unos cerca de 107 países que han firmado este compromiso. ¿Qué impone este compromiso? Bueno, es una reducción del 30% de las emisiones de metano para el 2030, ¿no? Acá recordemos que el metano es un gas que tiene un potencial de 25 veces en comparación con lo que es el dióxido de carbono en lo que hace el efecto de gas de efecto invernadero, ¿no? Es un gas que, digamos, representa el 16% en términos de totalidad de las emisiones que llegan a la atmósfera que generan este efecto. Y, digamos, lo que es este 16% tiene un conjunto de diferentes fuentes que generan este gas metano, ¿no? Una parte importante es lo que es el petróleo y el gas, y lo que es la parte de las minas de carbón, y otra parte también es lo que es la agricultura animal, ¿no?
Con lo cual es un gas que tiene, por ahí está más orientado esta resolución a lo que es el petróleo y el gas, pero no hay que olvidar también que desde el lado de la agricultura también se puede trabajar mucho lo que son las reducciones de este gas. Pero bueno, esto ha sido una de las resoluciones, yo creo, más importantes relacionadas a lo que es las políticas de mitigación que han salido en la COP, ¿no? Y en línea con esto también, bueno, han salido algunos también resoluciones orientadas a mejorar lo que es o revertir la deforestación y degradación de la tierra, ¿no? Para el 2030 se ha reconocido a los bosques como unos grandes, digamos, sumideros o digamos, zonas donde se absorbe estos gases de efecto invernadero, ¿no? En este caso el dióxido de carbono. Recordemos, por ejemplo, que hay 3 bosques de los más importantes a nivel mundial, que es el Amazonas, el Congo y lo que es el sudeste asiático, donde estos tres grandes bosques podrían, digamos, estar absorbiendo cerca del 7%, digamos, si hoy en día se emiten cerca de 52 gigatons de CO2 equivalente, bueno, estos bosques podrían estar absorbiendo cerca del 7%, pero hoy en día no lo hacen ¿por qué? Porque está habiendo, digamos, una gran cantidad de deforestación e incendios que generan que justamente estos bosques no terminen de ser grandes absorbedores de CO2, ¿no? Esto es otra de las cosas también importantes que creo, a mi entender, han sido reconocidas. Otro punto muy importante también es lo referido al compromiso de, digamos, ya hay una aceptación total de que hay que lograr llegar a que la temperatura media no aumente más del 1,5 grados. Esto se ha reconocido también ¿por qué? Por el efecto del clima, que puede, digamos, ser muchísimo más perjudicial si superase el 1,5 y llegase a los 2 grados, con lo cual hay un compromiso global de llegar a cumplir este objetivo. Y para eso se está volviendo a trabajar con los NDCs, se está pidiendo a los diferentes países y organizaciones, digamos, a los diferentes países que vuelvan a repasar estos compromisos, a hacer esfuerzos más grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, este año ha salido, por el mes de abril, ha salido a partir del grupo de bancos que se llama NGFS, que, ¿no? Es el Network for Green Financial System, que agrupa cerca de 75 bancos centrales a nivel mundial. Ha salido un trabajo de diferentes modelos climáticos y sus impactos, y ahí se puede ver cómo el efecto mucho más perjudicial que puede pasar en la Tierra, ¿no? De alcanzarse los 2 grados centígrados en vez del 1,5 grados. Y hoy en día estos NDCs, por ejemplo, todavía no logran tener o cumplir estos objetivos, con lo cual hoy en día, para que nos demos una idea, los compromisos firmados de las diferentes naciones están logrando llegar a una temperatura cerca de los 2,5 grados, 2 grados 2. Con lo cual todavía hay que reforzar, hay un trabajo todavía ahí por hacer, pero la parte de vuelta positiva de todo esto es que esto, digamos, ha vuelto a tener visualización, y se está pidiendo que cada año los gobiernos tengan que reforzar estos índices, cuando antes era cada 5 años, ¿no? Sí. Y muy alineado con esto, algo que me parece también muy, muy importante, es todo lo referido al mercado de carbono, ¿no? Acá recordemos que a partir de lo que fue Kioto, donde se empezó a trabajar con el mercado de carbono, que después se ha comprobado que no han logrado sus objetivos. Bueno, acá se ha dado, digamos, una vuelta más de rosca, se ha acordado, digamos, diferentes puntos que estaban todavía trabando este trading de carbono entre diferentes países, donde ya se ha, digamos, quitado la lógica de esta doble contabilización que, digamos, existía en muchos casos. Y bueno, eso va a permitir sin duda que este trading va a fomentar a que, por un lado, estos países que están en desarrollo puedan aportar desde este lado y lograr de algún punto de vista cierto financiamiento para estos proyectos que mitiguen lo que es las emisiones, y que puedan tradearlo con los países de primer mundo, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece que es importante, que esperemos que pueda dar solución a lo que es el mercado de carbono. Sí.
Yo, que si te parece, continúo, Luis. Te vengo diciendo varios puntos. Después, si querés, vamos entrando en detalle con alguno de ellos. Y otra de las partes importantes que ya ha entrado, digamos, en la discusión es todo lo referido a la adaptación, ¿no? Porque hasta este momento, hasta esta COP por lo menos, se ha trabajado mucho en lo que es la mitigación. ¿Qué es esto, digamos? La mitigación, por un lado, lo que busca justamente, como lo dice la palabra, es que las emisiones de CO2 equivalentes se reduzcan. Bueno, digamos, eso no acaba con el problema. Digamos, hay otra arista muy importante que es lo que es la adaptación al cambio climático. ¿Qué es esto? Es el clima que viene cambiando sus patrones, y esto se puede ver, por ejemplo, en uno de los análisis de lo que fue la CRED, que es un centro de epidemiología del desastre por el clima. Se puede ver como en una comparación entre los últimos 20 años con los otros 20 años anteriores, ha habido o ha aumentado cerca de 90% lo que es el impacto económico por desastres que han ocurrido. Con lo cual, el clima está cambiando, el clima ya está empezando a ser un problema tanto para las empresas o para digamos, para las comunidades. Y es necesario generar proyectos que ayuden a adaptarse tanto a las empresas como a las diferentes comunidades que están en riesgo por el cambio climático, ¿no? Y bueno, esto ya por lo menos en esta COP, si bien no se han logrado los objetivos de financiación que se tenían esperados, pero es un tema que ya está empezando a ser o a tener más nombre, ¿no? Dentro de la agenda. Y por el otro lado, como vos comentabas también, Luis, yo estoy de acuerdo, es todo el trabajo que se ha hecho a raíz del financiamiento climático. Acá se ha trabajado muy fuerte en esta COP en este sentido. El que ha liderado todo este trabajo sobre todo es Mark Carney, ¿no? Quien recordemos que Mark Carney fue el que cuando estaba en el Financial Stability Board, en su momento en el 2015, creó lo que fue el TCFD. El TCFD que es el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que es un grupo de trabajo que lanza recomendaciones para que las empresas puedan, digamos, transicionar en esta etapa y puedan reportar sobre todo los impactos del clima y los impactos de lo que es digamos, la transición en sus empresas. Bueno, Mark también en esta última COP, en este último año de trabajo en esta COP26, ha lanzado lo que es el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es un trabajo muy importante que va digamos, a trabajar muy de cerca con todas las instituciones financieras para justamente facilitar el financiamiento para todos los proyectos que tengan relación con el cambio climático, ¿no? Sí. Pero también ha habido, Joaquín, unas iniciativas bilaterales y otras multilaterales dentro del marco del acuerdo. Dentro del marco de esas negociaciones está, por ejemplo, las conversaciones entre China y Estados Unidos que dieron como resultado, a pesar de que China es China y produjo lo que produjo, pero es importante, creo que es un puntapié muy bueno porque ellos son los principales emisores de CO2 en el mundo. Y un acuerdo entre ellos es importante solamente por eso. Está, por ejemplo, que vi una alianza que se llama Más allá del petróleo y el gas, BOGA, que se comprometió a ir poniendo fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación del petróleo. A mí me gustaría que conversáramos con eso, pero al regreso de la próxima pausa. Bien. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Joaquín López Anadón. Joaquín, te conversaba sobre esos acuerdos que han surgido, que al final a mí me da la idea que las iniciativas unilaterales, bilaterales que pueden haber son los que realmente van a echar a andar cualquier acuerdo que se produzca. Y hay países que unilateralmente han tomado decisiones fuera del marco de todo esto. Y te pongo un ejemplo. Nosotros estamos en Atlanta y acá desde hace alrededor de 6 meses se aprobó una resolución, por darte una idea,
de que ninguna casa, ninguna vivienda que se construya en el estado puede ser entregada si no tiene su surtidor de energía eléctrica para los automóviles, por ejemplo. Y precisamente en estos momentos, hoy 22 de noviembre, se está negociando con varias firmas productoras de autos eléctricos para que se vengan y se instalen en el estado de Georgia. Entonces son iniciativas que a lo mejor la gente dice, bueno, eso es algo pequeño. No, eso es algo importante, es grande, porque va a tener un impacto en aquellos países como el nuestro, por ejemplo, y como el tuyo Argentina y el caso nuestro, que somos grandes productores de energía fósil, como en el caso de Venezuela, que es gran productor de petróleo. Entonces eso va a ser un impacto. Entonces yo creo que esos acuerdos que se están produciendo y esas conversaciones que estuvieron dentro de la conferencia, pero que dieron de alguna manera algún avance, eso va a ser importante en el futuro. ¿Qué piensas tú? Luis, no, sin duda estoy de acuerdo. Yo creo que cuanto más los diferentes países puedan interactuar entre ellos, puedan compartir información, compartir tecnología, eh, financiarse, digamos, yo creo que todo eso sin duda ayuda y le da más seriedad a este tema. Sí, lo que ha pasado entre Estados Unidos y China creo que va en ese sentido. Si bien en concreto todavía hay que esperar un tiempo para ver cómo decanta este acuerdo, ¿no? Que en el fondo es ponerse de acuerdo que van a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, e incluso China hizo, digamos, o va a hacer un trabajo de refuerzo sobre sus índices publicados en su momento. Yo creo que esto abre la puerta a lo que vos estás nombrando, Luis, digamos, a un panorama de oportunidades. Cuanto más Estados Unidos y China puedan cooperar entre ellos, yo creo que mejor para todos, mejor para el mundo, porque son las dos grandes superpotencias. Bueno, China es el principal generador de energía mundial, el principal emisor. Estados Unidos por habitante es el principal emisor, con lo cual yo creo que es muy importante que estas dos grandes superpotencias puedan estar, digamos, tener caminos de diálogo, tener mesas de trabajo conjunto, compartir tecnología. Hay mucho todavía, digamos, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo, digamos, estas van a ser las décadas de transición y se necesita cooperación sobre todo. Así que en ese sentido estoy muy de acuerdo. Y respecto a el caso concreto que me estás comentando, que están experimentando en este caso en Atlanta, y cómo es la transición, en este caso a los autos eléctricos y demás, yo lo que creo de vuelta es que estos temas ayudan porque es lo que hace que la gente común lo vea bien de cerca, estos temas, ¿no? Que pueda tocarlo, que pueda entender cómo la transición energética le está empezando a pegar en su vida diaria y a generarles más conciencia, ¿no? Yo lo que creo y estoy convencido que lo que va a terminar de dar el impulso al cambio, digamos, a ayudar al mundo a atravesar la transición energética es el mercado. Yo estoy convencido que la madurez de todo esto lo tiene que tener el mercado, es quien tiene que tomar la decisión de transicionar efectivamente hacia esto. Y creo que hay muchas iniciativas que pueden ayudar a que el mercado empiece o acelere su maduración. Como, digamos, cuanto mayor transparencia uno le da al mercado, cuanto mayor información uno le da al mercado puede decidir mejor. Y en esto creo que hay iniciativas dando vuelta todavía relacionadas a lo que es, por ejemplo, carbon labeling, que es más que nada que justamente el consumidor final pueda estar viendo en su paquete o en lo que compra o en el servicio que está adquiriendo, pueda entender la huella de carbono que está consumiendo. Entonces ahí entra el sentido de la competencia, empezar a competir estrictamente por lo que por lo que tu producto emite o por lo que tu servicio emite. Entonces, esas cosas yo creo que hoy en día están en estudio, están en mesas de trabajo, son complicados para poder realizarlo, digamos, no es algo fácil de establecer lo que es el carbon labeling, hay que consensuar muchas formas de cálculo, pero yo creo que son iniciativas que van a ayudar en el fondo a que el mercado sea el que termine tomando la decisión, que es la que creo que el mundo necesita.
No sé, Luis, si queda algo por ahí sin responder de lo que me comentabas. En las conferencias anteriores siempre hubo algo novedoso en esas conferencias. Es que hubo algo novedoso, aparte de todo esto, en la COP que acaba de terminar. Bueno, yo creo que, como nombraba, número uno es todo lo relacionado con lo que es la adaptación. Yo creo que hoy el mundo necesita darle muchísima seriedad a este tema, a lo que es la adaptación. ¿Qué significa esto? Como decía, es cómo el ser humano y los negocios que hace el ser humano pueden convivir con lo que es el cambio climático y con lo que va a ser con lo que está haciendo hoy la transición energética, digamos, que genera diferentes efectos en los negocios que el ser humano intenta impulsar. Esto es algo bastante novedoso, está dentro de lo que es el marco del TCFD. Muchas empresas en Europa ya lo están trabajando, pero diría que el mundo en general, Latinoamérica, Estados Unidos, todavía recién está dando sus primeros pasos respecto a esto. Aún así, por ejemplo, uno ve algunas medidas en Estados Unidos, como fue la SEC, por ejemplo, donde empezó a reclamar de forma obligatoria que las empresas se empiecen a informar sus riesgos de transición y sus riesgos climáticos y oportunidades que van a impactar en su compañía. ¿Qué es esto? De vuelta, digamos, a ver si lo puedo ser bien claro, es que las empresas empiecen a hacer un trabajo de assessment, digamos, de evaluar cómo sus operaciones pueden ser afectadas por el cambio climático, digamos, las inundaciones, las sequías, los aumentos del nivel del mar, cómo eso puede afectar las operaciones y hacer que esos riesgos hagan que sus operaciones tengan que, digamos, adaptarse para digamos, seguir ofreciendo valor a sus stakeholders. Y por el otro lado, lo que es los riesgos de transición. ¿Qué es esto? Es, bueno, las empresas operan en diferentes regiones que están expuestas, digamos, operan en diferentes regiones y en diferentes ecosistemas que están expuestas a un cambio producto del cambio climático. Esto es, por ejemplo, uno opera en algún país donde este país empieza a generar diferentes impuestos por las emisiones. Entonces, lógicamente, tu flujo de fondos futuros no van a valer lo mismo porque uno tiene que pagar este tipo de impuestos. Claro. Después, por ejemplo, hay cambios en la tecnología y acá es un caso, vuelvo al caso que vos nombraste, digamos, hay un montón de empresas de automóvil que sin duda hoy están enfrentando este riesgo, digamos, de transición de cómo el mercado empieza a dejar de querer los autos de combustión para pasar a autos eléctricos. O cómo puede haber, por ejemplo, cambios en la tecnología que hagan que la forma de producir, por ejemplo, carbón, digamos, energía a través del carbón, empiece a cambiar o empiecen a aparecer unas tecnologías que sean obligatorias, como es el carbon capture and storage, que es una tecnología súper importante. Bueno, todo ese mundo de lo que es la adaptación es un mundo todavía, a mi entender, inexplorado por muchísimas empresas, y hay un largo camino para trabajar. Y acá es donde aparece algo muy importante, que es cómo la tecnología se cruza con lo que es la sustentabilidad. Y eso es algo también que se está viendo como tendencia a nivel mundial, de muchísimo esfuerzo de compañías de IT, sumando especialidades de sustentabilidad o viceversa, para dar este tipo de soluciones a las empresas y al mundo para justamente, digamos, aprovechar lo que es la enorme cantidad de información que hay de diferentes temas, poder desarrollar diferentes tipos de software que puedan justamente crear modelos, dar soluciones a las empresas para que tomen mejores decisiones. Y eso se está viendo, por ejemplo, en lo que es todo el trabajo de riesgos físicos. Hoy en día se están desarrollando muchas soluciones, algunas más interesantes que otras, respecto a cómo poder modelar, las empresas puedan modelar sus operaciones y en poder entender el riesgo al que pueden estar expuestos, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay un tema dos temas quiero que tratar, que vamos a tratar de estos 2 minutos que nos quedan. El primero, que es la cuarta revolución industrial y la COP. Porque yo tengo la impresión de que esta revolución industrial, esta revolución tecnológica que se está viendo, que más bien es una revolución digital, de alguna manera va a empujar un montón de avances que necesita la humanidad para evitar una catástrofe mayor de la que hemos vivido de unos años hacia acá.
Sin duda, y ese es un punto muy, muy interesante y estoy de acuerdo. Yo creo que lo que, digamos, el mundo de Haití hoy en día se está despertando y está empezando a meterse de fondo con este tema. Y uno está empezando también a, por ejemplo, cuando mira las problemáticas, hay muchísimas problemáticas que hay que solucionar, ¿no? Como decíamos, pero por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Que yo creo que afecta muchísimo este tema, es todo lo referido a lo que son los mercados de carbono. Que el gran problema que tienen en general es cómo, digamos, controlan a las empresas que se pasan de sus emisiones, porque en el fondo lo que es el disclosure de emisiones, si bien hay certificaciones, en realidad, o verificaciones, como puede ser la ISO a nivel mundial, donde uno puede verificar su inventario de carbono, el disclosure en general responde a lo que la empresa, digamos, tenga ganas de mostrar, ¿no? Estoy por ahí siendo demasiado simplista en el tema, ¿no? Sí, espérate Y un acá es segundo, donde... Sí, Joaquín, si tú me permites, perdona que te interrumpa en la exposición, vamos a la próxima pausa y ya regresamos. perfecto. Perfecto. Ya regresamos con más de lavisión.radio.net. Joaquín, estabas desarrollando el tema de la revolución tecnológica, de la revolución digital, yo creo que es más preciso, y el tema de la COP26 y el cambio climático. Sí, Luis, como te comentaba, hoy en día se están empezando a ver muchas soluciones de lo que es el IT que se combinan para dar soluciones de sustentabilidad, ¿no? Y yo creo que, digamos, hay mucho terreno ahí para trabajar. Yo creo que hay casos concretos que todavía hay que terminar o hay que empezar a dar una solución un poco más, digamos, tangible. Por ejemplo, el caso, lo que yo te mencionaba, ¿no? De cómo hoy en día los sistemas de cap and trade que existen, ¿no? Pues, sobre todo en Europa, el gran problema o el gran desafío que tienen es cómo hacer para que las empresas, digamos, una vez que digamos, superan lo que tienen permitido de emitir, paguen, digamos, las multas correspondientes. Porque el problema hoy en día de la reportabilidad de las emisiones es que depende muchísimo de cómo las empresas lo reportan, ¿no? La verdad que es difícil tener unos entes de control que puedan abarcar toda la cadena de producción de diferentes empresas, y hay empresas muy complejas también, ¿no? Entonces, lo que sí he visto, y nosotros pues, desde Because Energy Matters también lo tenemos trabajado, son diferentes soluciones donde uno puede empezar a tener trazabilidad de sus emisiones, digamos, poder, digamos, ver toda tu cadena de valor, ver dónde estás emitiendo y poder verlo, digamos, en vivo a todo esto. Esto es un concepto que se llama Digital Carbon Twin, que muchas, digamos, empresas, sobre todo que están muy maduras en este tema, lo están empezando a trabajar, pero yo creo que acá lo importante del concepto es dar trazabilidad, y creo que lo que es el IT puede ayudar en ese tema, digamos, poder dar trazabilidad y poder dar confianza a lo que uno reporta, es muy importante, porque no solo, digamos, la transparencia ayuda al mercado, sino también porque uno puede entonces impulsar diferentes sistemas que terminen funcionando, ¿no? Este es uno de los casos, y otro de los casos que yo veo también muy importante y, digamos, es cómo se está combinando lo que es el IT para poder dar estos modelos climáticos donde uno puede no solo evaluar, digamos, según el clima hoy, sino digamos, diferentes modelos de escenarios climáticos, digamos, qué pasa si la temperatura aumenta 1,5 grados, qué pasa si la temperatura aumenta 2 grados, no poder entender cómo eso afecta a tu empresa, a los negocios y poder reportarlo. Esos son puntos importantísimos donde hoy en día el IT se está metiendo y se están dando soluciones muy, muy interesantes, ¿no? Dime una cosa, ¿es posible que, por ejemplo, gases como el metano se puedan captar y darle utilidad en otra área sin que produzca mayor contaminación, pues? Bueno, sí, sin duda. Depende, hay que ver el tipo de industria. Por ejemplo, lo que es petróleo y gas, eso es algo que digamos, se hace, y hay diferentes empresas muy importantes donde, digamos, tienen prohibido, por ejemplo, Equinor es un caso, que tienen prohibido desarrollar cualquier
desarrollo gasífero que emita, ¿no? Acá hay mucho tema de lo que es, por ejemplo, en lo que es petróleo y gas, de control de sus emisiones en las etapas primeras de producción, donde suceden estas, digamos, emisiones fugitivas de metano, ya sea por las PCB o si fuera algún venteo que esté fuera de control, o durante el transporte inclusive, donde suceden, bueno, pero estas son políticas y digamos que diferentes empresas le dan más seriedad que otras y lo pueden impulsar, ¿no? Pero sí, sin duda son cosas que se pueden capturar y se pueden hasta reinyectar en yacimientos depletados, o incluso se usa también para reinyectar y poder aumentar la producción de lo que fuera uno, digamos, tenga objetivo como aumentar su producción. Hay muchas tecnologías que se están avanzando en este tema, y tanto lo que es el metano como lo que es la captura de CO2 son cosas que van a ser son del presente y van a ser cada vez más, van a tomar más lugar en el futuro. Yo creo que por ahí hay mucha parte de la solución de cómo. Yo soy convencido de que lo que es el petróleo y el gas, lo que hay que trabajar es para hacerlo cada vez más verde. Yo no estoy convencido de que haya que desaparecerlo abruptamente, porque yo creo que la matriz, digamos, es muchísima la plata que se necesita para cambiar a velocidades extremas lo que es la matriz de generación mundial. Pero estoy convencido que hay muchísimas oportunidades para hacerlo cada vez más verde. Y también no olvidemos que lo que es, por ejemplo, lo que es la generación solar, la generación eólica, también tienen que afrontar algunos desafíos en ese lado. Digamos, no olvidemos que lo que es solar y lo que es eólico necesita de minerales, necesita del litio, necesita del cobre, y eso sucede también en plantas digamos, de mineral, con lo que ahí suceden muchísimas emisiones también. Hoy nos podemos fijar, por ejemplo, en lo que es el lanzamiento de la taxonomía europea, donde está poniendo ya umbrales de emisión por kilowatt hora a lo que es la producción por fotovoltaica o eólica, donde se pone 100 gramos de CO2 por kilowatt hora, ¿no? Y acá recordemos, por ejemplo, que el gas, el factor de emisión del gas es de 180 gramos de CO2 por kilowatt hora. Es decir, está un 80% arriba de lo que la taxonomía europea considera que debiese estar lo que es el solar y lo que es la eólica. Y acá, y con esto te cierro el punto, Luis, lo que es de vuelta importante es cómo hacer para poder evaluar todas las cadenas de valor, digamos, de lo que es, por ejemplo, la industria solar, cómo poder entender cómo la minería o las emisiones de la minería deben contabilizarse para poder entonces entender cuál es el factor de emisión final que uno está introduciendo en la matriz eléctrica. Y ahí es donde entra la tecnología como un gran solucionador o catalizador, ¿no? Claro. Hay otro tema que me gustaría, y nos quedan 5 minutos de programa, pero creo que es suficiente, es el tema de los países en desarrollo. Yo si estuviera en los zapatos de un presidente latinoamericano, estaría sumamente preocupado por el futuro. Sobre todo países como Venezuela, que se especializó en intensidad energética. Es su principal producto de exportación y es básicamente el pan que utiliza el venezolano para comer. Un poco Argentina, Colombia también está sucediendo un poco eso. Deberían estar preocupados. ¿Cómo estás viendo tú ese proceso de adaptación, ese proceso de... Bueno, sí, sin duda. Porque en el caso argentino está vaca negra, vaca muerta, que sigue la presión de que ese es un proyecto que hay que continuar y que es de muy largo plazo. Es un tema que creo que no es difícil, digamos, dar una solución, digamos, unilateral que abarque a todos los países de la misma forma. Yo creo que por un lado los países en desarrollo tienen la problemática de que absorben la mayoría de las pérdidas y daños producto del cambio climático, digamos, y que, digamos, de alguna forma el speech que tienen, y en algún sentido tiene este speech, es decir, nosotros no somos los grandes emisores y sufrimos la gran o mucha mayoría de las pérdidas y daños en términos del PBI, ¿no? De cada uno de estos países, ¿no? Entonces ahí es como, es un punto que se ha tratado en la COP, donde no se ha logrado, si bien un acuerdo a lo que querían los países en desarrollo, pero ya por lo menos el tema está. Y
hay una conciencia respecto a este tema de cómo se puede ayudar a financiar a los países en desarrollo para que puedan trabajar más en lo que es la adaptación. Y después está el punto que estás tocando, ¿no? Cómo estos países en desarrollo, digamos, tienen, muy complicado en algún punto lo que es su matriz de generación, como puede ser el caso de Venezuela, ¿no? Que prácticamente, es un gran exportador de petróleo, si bien ahora afronta algunos problemas, ¿no? Pero cómo hace para hacer que su sistema sea más greening en la situación en la que está. Y, por ejemplo, el caso de Argentina con Vaca Muerta. Pero bueno, yo lo que creo acá de vuelta es lo que comentaba, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de hacer más verde lo que es la producción de oil, lo que es la producción de gas. Yo creo que el gas es sin duda digamos, la fuente de energía para lo que es la transición energética, por su poder calorífico, por su, sobre todo por su poder calorífico que tiene y por, digamos, existen tecnologías para hacer una cadena punta a punta bien verde, ¿no? Lo que es el gas. Yo creo que Argentina tiene un desafío muy grande en el desarrollo de gas, en poder ser un exportador de gas y hacerlo de forma verde, ¿no? Hoy el mercado de LNG, digamos, está viendo todo eso, ¿no? Lo que es está viendo ahí un crecimiento enorme, producto de que el gas va a ser sin duda esta fuente para lo que es el futuro, ¿no? Si lo mismo la producción de hidrógeno, es un gran proyecto en el cual está embarcado Chile, por ejemplo. Sí, el hidrógeno sin duda va a ser algo del futuro, todavía tiene muchos desafíos por delante, ¿no? Tiene que poder demostrar que es digamos, eficiente en términos de energía y eficiente en términos de costos, ¿no? Pero sin duda es algo que tiene mucho para desarrollarse, hay mucha plata que se está poniendo y yo le veo sin duda claridad en el futuro de que va a ser algo importante. Así es. Oye, Joaquín, muy agradecido por el tiempo que me has permitido tener una conversación contigo. A mí me gusta la conversación y no la entrevista, hay más afinidad, hay más posibilidad de tener una discusión. Muy agradecido y en el futuro me gustaría contar contigo para hacerle una especie de seguimiento sobre esos temas energéticos y de cambio climático. Luis, muy contento por participar en el programa, espero haberte ayudado y sin duda contar conmigo para el futuro, podemos volver a hablar. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias, Alexia, porque siempre estar apoyando a Diálogo Internacional. Con mucho gusto, chicos. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Hasta la una próxima. buena tarde y a la gente, a los que nos están escuchando de acá de Atlanta, está haciendo un poquito de frío, pero el sol es radiante, hay que aprovecharlo. Un fuerte abrazo a todos.